Japón es un país insular en el este de Asia, está situado en el noroeste del Océano Pacífico y limita al oeste con el Mar de Japón, extendiéndose desde el Mar de Ojotsk en el norte hacia el Mar de China Oriental en el sur. Japón es el 11º país más poblado del mundo, así como uno de los más densamente poblados y urbanizados. El área metropolitana de Tokio es el área metropolitana más poblada del mundo, con más de 37 millones de habitantes. En la actualidad, Japón es una gran potencia, experimentó un crecimiento económico récord desde la Segunda Guerra Mundial, considerándose este como un milagro económico, y su índice de desarrollo humano es muy alto. Además, es líder mundial en varias industrias y suele realizar importantes contribuciones a la ciencia y la tecnología. Asimismo, su cultura es bien conocida a nivel mundial. Se estima que en 2018 Japón atrajo más de 31 millones de turistas internacionales. El país tiene 21 sitios considerados Patrimonio de la Humanidad y según el informe de competitividad de viajes y turismo del 2017, Japón ocupó el cuarto lugar entre 141 países. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Japón en japonés se pronuncia Nippon o Nihon. Nippon se prefiere para usos oficiales, incluso en billetes de bancos y sellos postales, y sus caracteres significan origen del sol, de allí que en Occidente se le suele denominar como la tierra del sol naciente. Nosotros manejamos 4 tipos de letras. Uno es hiragana, lo que vamos a aprender. Normalmente los japoneses utilizan para conjugaciones y partículas. La siguiente letra es katakana. Escribe palabras que son del extranjero, como tacos, escribe con katakana. Kanjis. Kanjis escriben palabras generales y verbos, pero excepto conjugaciones y partículas. ¿Sí? Y último es romaji. Palabras que son del extranjero. O sea, últimamente los japoneses, en lugar de escribir katakana, también escribe alfabeto. ¿Sí? Número 2. La historia de Japón se puede dividir en 5 periodos: la prehistoria, la era clásica, la era feudal, la era moderna temprana y la era moderna. Comenzando con la prehistoria, esta se puede subdividir en 4 periodos. El paleolítico, que fue cuando llegaron los primeros habitantes a Japón, se estima que fue hace unos 30.000 años y se cree que llegaron en embarcaciones. Posteriormente sigue el periodo Jomon, que va desde aproximadamente hace 13.000 años antes de Cristo hasta el año 1000 antes de Cristo, donde Japón estaba habitado predominantemente de cazadores-recolectores que ya habían alcanzado cierto grado de sedentarismo. Luego el periodo Yayoi, que fue un pueblo que llegó proveniente del continente asiático al archipiélago japonés y se caracterizó por el desarrollo del cultivo del arroz y la metalurgia. Estos fueron suplantando gradualmente a los Jomon y se fusionaron en varios reinos. A esto lo siguió el periodo Kofun, en el cual la mayor parte de Japón se unificó gradualmente bajo un solo reino. En este periodo los gobernantes hacían majestuosas tumbas como símbolo de poder y la provincia de Yamato era el centro de este estado unificado. Luego comenzó la era clásica, que se subdivide en 3 periodos, comenzando con el periodo Asuka, que toma su nombre de la capital imperial en la región de Kinai. En este periodo se introdujo el budismo y el clan Soga asumió el control bajo gobierno del príncipe Chotoku, aunque posteriormente este clan fue derrocado por el clan Fujiwara, que basó su gobierno en las ideas filosóficas confucianas de China. A este lo precedió el periodo Nara. Durante este aparecieron los 2 primeros libros producidos en Japón y se concluyó la que se considera la mejor colección de poesía japonesa. Lamentablemente también durante este periodo Japón padeció una fuerte epidemia de viruela que mató 1/4 de la población. Y luego el periodo Heian, en el cual hubo varios traslados de la capital hasta que se asentó en Heian-kyo y el clan Fujiwara aumentó su poder político mientras que el de la corte real iba disminuyendo. De igual forma se dio otra epidemia incluso más fuerte que la anterior.
Finalizando este periodo comenzó la era feudal, que también se subdivide en 3 periodos, iniciando con el periodo Kamakura. El poder en el Japón en este momento se había consolidado en el clan Minamoto, que junto con el clan Taira eran descendientes de poderosas familias nobles y que adquirieron grandes ejércitos. Luego estalló una disputa sobre la sucesión al trono, donde los pretendientes a este contrataron a estos clanes para asegurar su poder. El clan Minamoto finalmente se impuso sobre el clan Taira, consolidando así su poder y gobernando Japón junto con la corte imperial, aunque a través de un denominado shogunato terminaron ejerciendo el poder real en el Japón de esta época. Luego inició el periodo Muromachi, donde la corte imperial procuró restaurar su poder luego de haberse deshecho del shogunato, el cual cayó luego de no poder suplir las necesidades de sus samuráis, pero este objetivo no se logró porque varios samuráis se rebelaron y se tomaron el poder, lo que inició un conflicto entre la corte del norte y la del sur, que concluyó cuando el shogun Achikiga Yoshimitsu llegó al poder y unió nuevamente a la corte norte y sur y se retomó el control, aunque esto solo duró hasta la guerra de Onin, que fue sobre quién sucedería al trono al shogun, por lo que hubo guerras entre los diferentes señores feudales por el control del país. Los ninjas surgieron en esta época y eran contratados por los señores feudales. En este periodo también llegaron los portugueses a Japón, quienes hicieron varios aportes a la cultura japonesa. Y el último periodo de esta era fue el periodo Asuchi Momoyama, que toma su nombre en base a los 2 señores poderosos que dominaban Japón en este periodo. Luego de varias luchas entre los señores feudales, finalmente el país se reunió gradualmente bajo estos hombres, Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. El primero era conocido por su liderazgo y crueldad. Este puso fin al shogunato Ashikaga y luego que fue asesinado ascendió al poder Toyotomi Hideyoshi, quien logró la reunificación de Japón. Así empezó la era moderna temprana de Japón, o también conocida como el periodo Edo, que se caracterizó por una relativa paz y estabilidad bajo el control del shogunato Tokugawa. La población creció, hubo expansión comercial, mayor alfabetización y florecimiento cultural. Sin embargo, ya para inicios del siglo XIX, el shogunato Tokugawa mostraba signos de debilidad. La economía estaba debilitada y los estadounidenses llegaron a Japón con el fin de limitar su aislamiento, tratando de abrir comercio en sus puertos, lo que a los japoneses los indispuso, ocasionando la caída del shogunato Tokugawa. Y la última era la del Japón moderno, que se subdivide en 5 periodos, comenzando con el periodo Meiji. En este se restauró el poder del emperador, aunque los hombres más poderosos del gobierno eran samuráis, pues el emperador tenía 15 años. Estos hombres, conocidos como los oligarcas Meiji, supervisaron los cambios que experimentaría Japón durante este periodo. Su fin era convertir a Japón en un estado moderno que estuviera a la altura de las potencias occidentales, por lo que hicieron muchas reformas que promovían cierta occidentalización, y renació el espíritu imperialista, viendo al emperador como un dios viviente y buscando la expansión de Japón imitando a las potencias occidentales. Así que trató de expandirse primero a China, a quienes venció en la primera guerra sino-japonesa. Luego chocó con Rusia en la guerra ruso-japonesa, a quienes también derrotó reclamando su dominio sobre Corea. Y estas guerras consolidaron a Japón como la principal potencia asiática de esta época. Y finalizando este periodo, Japón alcanzó cierta industrialización con gran cantidad de exportaciones de productos manufacturados, aunque también las malas condiciones laborales crearon cierto espíritu socialista que obligó a ciertas reformas laborales. Luego inició el periodo Taisho, que debe su nombre al reinado del emperador Taisho. En este periodo hubo ciertos cambios políticos tendientes a la democracia, por lo que se fortalecieron algunos partidos políticos, y la participación de Japón en la Primera Guerra Mundial junto a los aliados lo benefició en gran medida económicamente, aunque el gran terremoto de Kanto de 1923 dejó muchos muertos y muchas propiedades afectadas. Siguió el periodo Showa. Este corresponde al reinado del emperador Showa, que inició con un Japón imperial y terminó con un estado de Japón. Desde 1926 hasta 1945, Japón se movía hacia el totalitarismo político, que culminó con la invasión de China en 1937, seguido de trastornos geopolíticos como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.
de la cual Japón salió derrotado, lo que provocó un cambio radical en el país, conduciendo al final del estatus del emperador como semidios y su monarquía absoluta a una monarquía constitucional con una democracia liberal, aunque ya luego del Tratado de San Francisco se dio el denominado milagro económico japonés. El reinado del emperador Showa se considera el más extenso de la historia de Japón. Continuó luego el periodo Heisei, que corresponde al reinado del emperador Akihito. En este periodo estalló una burbuja económica y tanto el precio de las acciones como de la tierra se desplomaron cuando Japón entró en una espiral deflacionaria. A la década de los 90 se le conoce como la década perdida de Japón y en las décadas siguientes el desempeño económico fue deficiente. Para 2008 la población de Japón tenía más de 128 millones de personas y en 2011 su economía fue la tercera más grande del mundo, aunque lamentablemente también este año ocurrió uno de los terremotos más fuertes registrados en su historia. El emperador Akihito abdicó en 2019 y lo sucedió el emperador Naruhito, comenzando la era Reiwa, que se define como una era de hermosa armonía. Los samuráis eran miembros de la clase militar en el sistema de castas del Japón feudal. El entrenamiento riguroso de un guerrero samurái comenzaba en la infancia. Los niños eran enviados a ser criados por familiares o al hogar de un instructor de esgrima, donde se les enseñaba tácticas militares, tiro con arco, monta, manejo de una lanza y combate sin armas, Jujutsu. También se prestó atención al desarrollo de las virtudes intelectuales. Se esperaba que los samuráis vivieran de acuerdo con el Bushido, el camino del guerrero, un código ético estricto influenciado por el confucianismo que enfatizaba la lealtad hacia el maestro. Número 3. Tokio es la capital y ciudad más grande de Japón, así como el área metropolitana más poblada del mundo. Se ubica en la cabecera de la bahía de Tokio en la región de Kanto. Tokio es el centro político y económico del país, así como la sede de la residencia del emperador y del gobierno nacional. La ciudad originalmente era un pueblo de pescadores llamado Edo, y a inicios del siglo XVII se convirtió en un destacado centro político cuando se volvió la sede del shogunato Tokugawa. La ciudad fue destruida en 2 ocasiones, pero a partir de la década de 1950 experimentó una rápida reconstrucción y expansión. En la actualidad, Tokio es la economía urbana más grande del mundo y se clasifica como una ciudad alfa, siendo el principal centro de negocios y finanzas de Japón. En 2020 ocupó el 4º lugar en el índice de centros financieros globales, detrás de la ciudad de Nueva York, Londres y Shanghái. En la ciudad se ubica la actual torre más alta del mundo, así como el canal de desagüe subterráneo más grande del mundo. Tokio es además un centro internacional de investigación y desarrollo y cuenta con varias importantes universidades, museos, teatros y muchos festivales diferentes, aunque Tokio también se considera como una de las ciudades más caras para vivir. Hemos llegado a Ginza. A la derecha pueden ver el famoso edificio de Sony. Es la tercera vez que vengo a Ginza y nada más de ver las tiendas se da uno cuenta que el lugar es carísimo. Estas personas que están aquí afuera son choferes que están esperando a que sus jefes terminen de cenar o hacer de compras para llevarlos a otros lugares. Aquí del otro lado acabamos de pasar Dolce & Gabbana y se ven carros muy lujosos también. Ahí en la esquina está el edificio con el que Ginza se simboliza. Se llama Ginza Wako ese edificio y es un centro comercial con joyerías, galerías, entre otras tiendas lujosas. Me gusta la fachada de esta tienda. Se ve elegante, simple, muy Apple. Número 4. Japón es un país insular que comprende un archipiélago estratovolcánico a lo largo de la costa del Pacífico de Asia Oriental. Consta de 6.852 islas, siendo las 5 principales de norte a sur Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y Okinawa. El territorio cubre 378.000 kilómetros cuadrados, siendo el 4º país insular más grande del mundo y el más grande de Asia. El terreno es en su mayoría accidentado y montañoso, y debido a su ubicación en el denominado Anillo de Fuego, el país es objeto de frecuentes terremotos, tsunamis, estratovolcanes y tifones.
El archipiélago tiene alrededor de un 66% del territorio en bosques, casi un 13% en agricultura y menos del 5% en viviendas. Las zonas habitables son principalmente en las áreas costeras, por lo que tienen densidades de población muy altas. Se estima que un 0,5% del territorio de Japón son tierras reclamadas y el lago Biwa, que es un antiguo lago, es el lago de agua dulce más grande del país. Si se habla del clima, el de Japón es principalmente templado, aunque suele tener variaciones entre regiones. En los últimos años, las temperaturas en la temporada de verano han aumentado sustancialmente. Pasando a la biodiversidad, Japón tiene 9 ecorregiones forestales que reflejan el clima y la geografía de la isla. Se estima más de 90.000 especies de vida silvestre, siendo algunas de las más características del país el oso pardo, el macaco japonés y el perro mapache japonés. Japón tiene 4 sitios que se han inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por su excepcional valor natural. Y finalmente, en términos medioambientales, durante el periodo de crecimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, Japón no prestó mucha atención a estos temas, por lo que la contaminación fue creciendo, por lo que en la década de 1970 se crearon leyes sobre esto y en 2018 el país ocupó el puesto 20 en el índice de desempeño ambiental, aunque Japón es el quinto mayor emisor de dióxido de carbono en el mundo. Voy a visitar 2 ecociudades en Japón que utilizan las innovaciones de la denominada Cuarta Revolución Industrial. Empezamos con la ciudad inteligente sostenible de Fujisawa. Esta nueva comunidad es el hogar de unas 2.000 personas. Todas las casas están equipadas con paneles solares y sistemas inteligentes de monitorización. Esto permite a los residentes hacer un seguimiento de su consumo de energía tanto en el hogar como en la comunidad. También se les anima a utilizar la bicicleta y a compartir vehículos eléctricos. Los planificadores proyectaron una visión a largo plazo de 100 años y consideraron cada aspecto de sus vidas, desde la energía a la seguridad, la movilidad, el bienestar, la comunidad y también las emergencias. Para llevar a cabo el proyecto trabajaron juntas 18 organizaciones. A medida que aumenta la necesidad de una vida sana y próspera en el mundo, en particular en China, la ciudad inteligente sostenible de Fujisawa gana reconocimiento como un caso de estudio pionero en Japón. Número 5. Japón tiene una población de casi 126 millones de personas, de los cuales más de 123 millones son ciudadanos japoneses y el restante son una pequeña población de residentes extranjeros. Según datos del 2019, el 92% de los japoneses viven en áreas urbanas, viviendo solo en Tokio más de 14 millones de personas. Algunos de los grupos minoritarios por etnias más destacados son los pueblos indígenas Ainu y Ryukyuan, los Ainichi coreanos, hay chinos, filipinos, brasileños y peruanos de ascendencia japonesa. Según datos del 2019, Japón es el segundo país en el mundo con la mayor esperanza de vida. Su población está envejeciendo rápidamente y la tasa de nacimientos ha estado disminuyendo. Se estima que más del 20% de la población tiene más de 65 años, lo que podría ocasionar ciertos problemas sociales, pues muchos jóvenes en Japón no se casan y no tienen hijos, por lo que el gobierno ha venido tomando medidas al respecto. En términos de religión, según la Constitución de Japón, en el país se garantiza la libertad religiosa, pero se estima que entre un 84 y un 96% de los habitantes se suscriben al sintoísmo. Muchos japoneses practican tanto el sintoísmo como el budismo, y el nivel de participación en este tipo de celebraciones religiosas aún es alto. De igual forma, el taoísmo y el confucianismo han influido en las costumbres japonesas. Asimismo, hay algunas minorías de otras religiones. Si se habla del idioma, el japonés es el idioma oficial de Japón y el idioma de la mayoría de las personas en el país. La escritura japonesa utiliza kanji, 2 conjuntos de kana, así como el alfabeto latino y números arábigos. Por su parte, el inglés ha venido tomando importancia como idioma comercial y de enlace internacional, tanto así que este se volvió una materia obligatoria en el sistema escolar japonés. En el país también se hablan las lenguas Ryukyuan de las islas Ryukyu.
県民でもどのぐらいはいるかなと思いますね。だから今の年寄りだけが Continuando con la educación, desde 1947 la educación obligatoria en Japón comprende la escuela primaria y secundaria. Estas duran en total 4 años y luego se continúa en una escuela secundaria superior de 3 años. Por su parte, las dos universidades de mayor rango en Japón son la Universidad de Tokio y la Universidad de Kioto. Según PISA y la OCDE, la educación en Japón es la tercera mejor del mundo y su fuerza laboral también es de las más educadas. Y finalmente, en términos de salud, esta en Japón es proporcionada por los gobiernos nacionales y locales, y el pago de los servicios médicos personales se ofrece a través de un sistema de seguro de salud universal que brinda una relativa igualdad de acceso. Algo a lamentar es que Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. También hay problemas de tabaquismo entre los hombres, pero son bajas las enfermedades cardíacas y los problemas de demencia. Viajamos a Okinawa, un archipiélago compuesto por 160 islas. Su población es muy acogedora, lo que hace de este un lugar único para vivir durante mucho tiempo. El archipiélago tiene el mayor número de centenarios del mundo, 3 veces más que en cualquier otro lugar. Para conocer los secretos de esta longevidad, nos dirigimos al restaurante de Emiko, que antes de ser chef fue dietista. Emiko nos espera en Ogimi, un pueblo de 3.000 habitantes conocido por ostentar el récord de número de personas con más de 100 años. Esta chef es conocida por su menú de la longevidad, una apuesta gastronómica inspirada en las recetas de los más mayores, en las que abundan sobre todo las verduras de temporada. Cocinamos lo que acabamos de recoger del jardín y lo servimos enseguida a los consumidores. Otro de los secretos para vivir durante mucho tiempo consiste en consumir un pequeño limón del que el pueblo de Ogimi es el mayor productor. A los habitantes de Okinawa les encanta el zumo amargo del shikuasa, de grandes propiedades antiinflamatorias. A sus 103 años, Tamaki Shinpuku aún cuida del cultivo de chikwansa que compró cuando se jubiló. Otro factor en esta receta de la longevidad es el trabajo. Nuestra guía nos acompaña hasta su plantación, donde cultiva fibra de la banana que se emplea para el bashofu, artesanía japonesa de fabricación de telas. Número 6. La cultura japonesa contemporánea combina influencias de Asia, Europa y América del Norte. El país tiene un sistema desarrollado para la protección y promoción de bienes culturales tangibles e intangibles. Tiene 22 sitios inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, 18 de los cuales son de importancia cultural. Iniciando con el arte, la interacción entre el arte japonés y el europeo ha sido significativo. Por ejemplo, los grabados ukiyo-e, que comenzaron a exportarse en el siglo XIX en el denominado movimiento japonismo, tuvieron una influencia significativa en el desarrollo del arte moderno en Occidente, y el manga japonés se desarrolló en el siglo XX y se hizo popular en todo el mundo. Continuando con la arquitectura, la de Japón tradicionalmente se ha caracterizado por estructuras de madera o yeso de barro. A los santuarios de Ise se les reconoce como el prototipo de la arquitectura japonesa. No obstante, desde el siglo XIX, Japón ha incorporado gran parte de la arquitectura moderna occidental en la construcción y el diseño. Siguiendo con la literatura, las primeras obras japonesas de literatura incluyen las crónicas Kojiki Nihonshoki y la antología poética Manyochu. Por su parte, el cuento del cortador de bambú se considera la narración japonesa más antigua existente, y The Tale of Genji de Murasaki Shikibu se describe a menudo como la primera novela del mundo. En la actualidad, Japón tiene 2 Nobel de literatura, Yasunari Kawabata y Kenzaburo Oe, y finalmente en cuestión de filosofía, el budismo y el confucianismo tienen gran influencia en la sociedad japonesa. Pasando a la música, la japonesa es ecléctica y diversa. Instrumentos como el koto se introdujeron en el siglo IX. Y la música folclórica popular, con el shamisen parecido a una guitarra, data del siglo XVI. Ya la música posterior a la posguerra ha estado fuertemente influenciada por las tendencias estadounidenses y europeas, lo que ha llevado a la evolución del J-pop.
En el país son comunes los karaoke como actividad de esparcimiento. En el teatro, se considera que el teatro tradicional japonés se encuentra entre las tradiciones teatrales más antiguas del mundo. Los 4 teatros tradicionales del Japón son No, Kyogen, Kabuki y Bunraku. En la cocina, la japonesa ofrece una amplia gama de especialidades regionales que utilizan recetas tradicionales e ingredientes locales. Los mariscos y el arroz o los fideos japoneses son alimentos básicos tradicionales. El curry japonés se puede denominar como el plato nacional junto con el ramen y el sushi. Y wagashi son los dulces tradicionales japoneses. Por su parte, el sake es una bebida alcohólica tradicional elaborada con arroz, y el té verde se prepara en formas como matcha y se suele consumir en la ceremonia japonesa del té. En términos deportivos, tradicionalmente el sumo se considera el deporte nacional de Japón, y artes marciales como el judo y el kendo se enseñan como parte del plan de estudios obligatorio de la escuela secundaria. Sin embargo, el béisbol es el deporte para espectadores más popular del país, mientras que el fútbol ha venido creciendo en número de seguidores. Su equipo de fútbol es uno de los más exitosos de Asia, y el golf también es bastante popular. Por su parte, debido a su fuerte industria automotriz, el automovilismo en el país también tiene gran acogida. Los fabricantes de autos en Japón han tenido éxito en muchas competencias internacionales y varios pilotos japoneses han obtenido podios en la Fórmula 1. Super GT es la serie nacional más popular en Japón y el país alberga carreras importantes como el Gran Premio de Japón. Y finalmente, Japón ha sido sede de varios importantes eventos deportivos internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial de Baloncesto y el de voleibol. El manga, el estilo de una gráfica narrativa originaria de Japón que ha logrado saltar más allá del lápiz y papel para convertirse en series animadas y películas que han dejado un legado mundial, tiene sus orígenes desde hace más de 1000 años en el siglo XII. Etimológicamente se trata de una palabra compuesta por man, que significa involuntario, y ka, dibujo. Se podría traducir como dibujos caprichosos o garabatos. Claro que el manga, como hasta ahora lo conocemos, tuvo muchas influencias occidentales, de las cuales les hablaremos más adelante. Por ahora empezaremos con el primer formato de expresión gráfica que se creó en Japón. Del 1053 al 1140 surgieron los Choyu-giga, literalmente traducidos como caricaturas de animales. Posteriormente, en el periodo Edo de Japón, entre los años 1603 a 1808, surgió el ukiyo-e, grabado sobre madera. Los grabados representaban algunos paisajes, teatro, danza y diversas historias que se contaban en libros llamados eon. Durante la mitad de este periodo, hasta principios del siglo XIX, se hicieron las primeras ilustraciones con un texto acompañante para una mejor interpretación. Y es a través de esta estructura que surge la palabra manga, término atribuido a Katsushika Hokusai para designar una serie de dibujos que incluían géneros de todo tipo donde se representa la vida cotidiana e incluso existían narrativas fantásticas. Número 7. Japón es la tercera economía nacional más grande del mundo. Es una economía de libre mercado altamente desarrollada, considerándose la segunda economía más desarrollada del mundo. Es miembro del G7 y el G20 y su PIB per cápita es de casi $42.000. La bolsa de valores de Tokio es la tercera mayor en el mundo por capitalización de mercado y según datos del 2018, Japón ocupó el puesto 4 en el mundo tanto en importaciones como en exportaciones. Asimismo tiene la segunda reserva de divisas más grande del mundo y ocupa el puesto 29 en el índice de facilidad para hacer negocios y el quinto en el informe de competitividad global, pero en el índice de complejidad económica es primero en el mundo. En la actualidad, Japón se considera el tercer país fabricante de automóviles más grande del mundo y tiene una de las mayores industrias de productos electrónicos, considerándose uno de los países más innovadores, pues sus industrias en la actualidad se centran principalmente en la fabricación de productos de alta tecnología y precisión, como instrumentos ópticos, vehículos híbridos y robótica, siendo la región de Kanto y la de Kansai los principales centros de fabricación de la economía japonesa. Japón también es una de las naciones con mayores acreencias en el mundo. Generalmente tiene un superávit comercial anual y tiene un considerable superávit de inversión internacional neta, teniendo los terceros activos más grandes del mundo, siendo así Japón el tercer país más grande del mundo por riqueza total.
Sin embargo, Japón también tiene niveles de deuda significativamente altos, más que cualquier otra nación desarrollada, se estiman en un 266% del PIB. Por su parte, se considera que los principales desafíos de la economía japonesa en la actualidad son su población que envejece y disminuye. Si se habla por sectores e iniciando por la industria, esta representa casi el 28% del PIB del país, considerándose su producción manufacturera como la tercera más alta del mundo. El país alberga algunos de los productores más grandes y tecnológicamente más avanzados de vehículos de motor, maquinaria, barcos, químicos, textiles y alimentos procesados. Siguiendo con el sector de los servicios, este representa alrededor del 70% de su producción económica total. De este sector, la banca, el retail, el transporte y las telecomunicaciones son las principales industrias, con algunas empresas líderes globales. Por su parte, en turismo, se estima que Japón atrajo casi 32 millones de visitantes internacionales en 2019. En ciencia y tecnología, Japón es una nación líder en investigación científica, particularmente en ciencias naturales e ingeniería. El país ocupó el puesto 12 entre los países más innovadores en el índice de innovación de Bloomberg del 2020 y el 16 en el índice de innovación global en 2020. Japón lidera en el mundo en producción y uso de robótica y lidera en gasto de investigación con relación al PIB, así como en investigadores per cápita. Continuando con la agricultura, el sector agrícola en Japón representa alrededor del 1,2% del PIB. En Japón solo poco más del 11% de la tierra es apta para el cultivo, por ello se suele utilizar un sistema de terrazas para cultivar en áreas pequeñas, lo que los vuelve bastante eficientes. Lamentablemente el país está padeciendo falta de mano de obra agrícola. Por otra parte, el sector pesquero en Japón es fuerte. El país mantiene una de las flotas pesqueras más grandes del mundo y representa el 15% de la captura mundial, aunque esto ha generado críticas por su excesiva captura de atunes y por apoyar la caza de ballenas. Pasando a la infraestructura, Japón ha invertido mucho en infraestructura de transporte. Se estima que tiene alrededor de 1.200.000 kilómetros de carretera, tiene muchas empresas ferroviarias, incluso trenes bala, y desde 2013 se cuenta con 175 aeropuertos, siendo el más relevante el aeropuerto de Haneda en Tokio. Y los centros de superpuertos de Keiji y Hanshin se encuentran entre los más grandes del mundo. Y finalmente, en energía, se estima que más del 80% de la energía en Japón se produce a partir de combustibles fósiles y casi un 3% proviene de energía nuclear. Esta tuvo que ser reducida en porcentaje debido a algunos incidentes. El país tiene una gran dependencia de energía importada. Según el estudio El futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, para el año 2025 la tasa de automatización de la fuerza laboral será del 47% frente al 33% actual. ¿Representa esto que los robots se apropiarán de los empleos? No necesariamente. Hay quienes plantean una relación más armoniosa. No le tenemos miedo a los robots. Concibo una sociedad en la que los robots y las personas coexistan. En el futuro, los robots también entrarán en nuestros hogares y harán las tareas domésticas por nosotros. La tendencia clave en este momento son los sistemas robóticos que colaboran con los humanos. Y finalmente, número 8. Japón es un estado unitario y una monarquía constitucional democrática representativa parlamentaria bicameral multipartidista, en la cual el emperador es el jefe de estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. El gobierno consta de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y se basa en la soberanía popular. Este funciona bajo el marco establecido por la Constitución de Japón. Por ejemplo, el poder ejecutivo recae sobre el primer ministro y el gabinete de ministros. El emperador juega un papel ceremonial y no tiene poderes relacionados con el gobierno. Y el primer ministro es elegido por la legislatura y designado por el emperador y debe contar con la confianza de la Cámara de Representantes para ejercer el cargo.
Este es el principal asesor del emperador, elige al gabinete de ministros y comanda las fuerzas armadas. Por su parte, el poder legislativo, o la denominada dieta nacional, es bicameral y consta de 2 cámaras, la alta, que es la Cámara de Consejeros, y la baja, que es la Cámara de Representantes. Sus miembros son elegidos directamente por el pueblo y está definido como el órgano supremo de la soberanía en la Constitución. Y el Poder Judicial lo integra la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores. Estos tienen todos los poderes judiciales en el Estado. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo es el jefe de la rama judicial del gobierno japonés y también es designado por el emperador luego de ser designado por el gabinete. En Japón existe sufragio universal para mayores de 18 años, con voto secreto para todos los cargos de elección popular, y la Constitución de Japón es la constitución no enmendada más antigua del mundo. En términos de relaciones exteriores, Japón es miembro de los más importantes organismos internacionales, como la ONU, el G7 o el G4. El país es el 5º mayor donante mundial de asistencia oficial para el desarrollo y asimismo tiene una de las mayores redes diplomáticas del mundo. Tiene estrechas relaciones con Estados Unidos, pero con sus vecinos tiene algunas relaciones tensas por territorios en disputa. Militarmente, Japón es el 2º país asiático mejor clasificado en el Índice de Paz Global del 2020. Sin embargo, Japón también mantiene uno de los presupuestos militares más grandes de todos los países del mundo, aunque Japón, según su constitución, renunció al derecho de declarar la guerra o utilizar la fuerza militar en disputas internacionales. Sus fuerzas armadas se dividen en fuerza terrestre, marina y aérea. Por su parte, la seguridad interna del país está a cargo principalmente de los departamentos de policía de las prefecturas. En Japón se considera que la delincuencia es baja. Y finalmente, en términos administrativos, Japón está dividido en 47 prefecturas, cada una supervisada por un gobernador electo y una legislatura. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.